¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto, como siempre hago cuando comenzamos programa. Les recuerdo nuestro correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Tenemos algún correo, tengo aquí destinado a nuestro veterinario Víctor Mora, que estará después en la última parte de este programa, dispuesto aquí en Plató para responder a sus preguntas. De todas formas, sepan que también lo hará en directo si quieren llamarnos por teléfono al 986-900-924, 986-900-924, tan pronto vean que presento a Víctor, no antes. Y ya saben, preguntas relacionadas sobre el mundo animal, sobre su animal de compañía en particular o sobre alguna cuestión relacionada con el mundo de la veterinaria. Nos vamos a ir además hoy a la ópera. No tenemos a Pedro Pablo Gutiérrez con nosotros porque ya saben que nuestro colaborador habitual, que siempre intenta enseñarnos algo más del mundo de la ópera y que nos entre el gusanillo, está en México dando una serie de cursos y conferencias, pero tenemos ópera este sábado en Vigo, así que por nuestra cuenta hemos hecho nosotros el reportaje. Y antes queremos hablar del Asperger porque hoy es el Día Internacional de ese síndrome y además, coincidiendo con esta fecha tan marcada, en Vigo se presenta un cortometraje documental en el Salesianos esta tarde para acercarnos algo más a este síndrome, porque a veces la ignorancia es lo que provoca muchas situaciones que desde Asperga, que es la asociación que ha elaborado este documental, quieren evitar. Tenemos con nosotros a una de las psicólogas de la asociación, a Judith Rodríguez. Judith, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Situaciones a veces complicadas que se dan por desconocimiento, ¿no? El Asperger, de hecho, se le llama la enfermedad invisible en muchas ocasiones porque la apariencia física es normal, estamos hablando de un CI en la media o incluso superior, entonces a veces nos encontramos ante situaciones de desconocimiento. Bueno, personas muy inteligentes que a veces no nos damos cuenta de que pueden tener el síndrome de Asperger o incluso después, porque lo que ocurre normalmente, dímelo si me equivoco, es que no reaccionan igual a los convencionalismos sociales, ¿no? La principal dificultad de estos chicos está en la interacción social. Tienen muchísimas dificultades para interpretar claves de contexto, para relacionarse con los demás, para extraer reglas sociales que las personas normotípicas aprendemos pues de forma un poquito innata. A ellos hay que explicárselas pues de forma un poquito más pautada y estandarizada. Desde que ya te pregunto qué casos se nos pueden dar en el día a día, pero sí es cierto que en este programa intentamos hablar siempre de integración. Y hablamos también, precisamente por eso tiene que darse la integración, de que todos somos diferentes, y ese es precisamente el título de este corto documental. Exactamente, todos somos diferentes y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a una sociedad que está en continuo cambio, y simplemente es eso, abrir un poquito la mira y entender un poquito a estas personas. El conocimiento en este caso es un punto, y yo creo que es un punto para todo, pues en primer lugar para que no se den estas situaciones extrañas en las que nos podemos encontrar precisamente por desconocimiento, y segundo porque es importante, vital, como en muchas otras cuestiones, el que estos casos se diagnostiquen cuanto antes, porque los avances pueden ser importantes sobre todo en edades tempranas. Efectivamente, tenemos muchísimos casos de adultos que no están diagnosticados y están llegando ahora a nuestra asociación con cierta edad y encontrando un motivo, un porqué a cosas que antes no entendían. Una evaluación, un diagnóstico a tiempo, acompañado de un acompañamiento terapéutico, unas habilidades sociales adecuadas y demás, pueden mejorar muchísimo la calidad de vida de estas personas. Porque me imagino que, como en todo, en esto hay grados también. Sí, el trastorno de Asperger se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista, y en este caso estaríamos hablando de alto funcionamiento. Incluso dentro de los trastornos de alto funcionamiento tenemos diferentes niveles de adaptación o de desadaptación. Afecta, lo comentábamos antes, a entre 3 y 7 de cada 1000, es relativamente raro, pese a que existen muchos casos, y vuestra asociación lleva muchísimos casos aquí en el área de Vigo, en general en toda Galicia.
pero sí es cierto que pese a ello cada vez conocemos un poquito más, aunque quizás son casos estereotipados, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos hablar de ese personaje de The Big Bang Theory, ahora no recuerdo el nombre del protagonista en cuestión, que sí es cierto, es un caso de Asperger que seguramente ha ayudado a conocer este síndrome, pero también ha hecho que todos estos estereotipos se marquen un poco más y que creamos que Sheldon se llama, que querramos encontrarnos Sheldon en cada persona que tiene síndrome de Asperger, y tampoco es así. Efectivamente, no es así. Lo que acabas de decir sí que nos aporta visibilidad, pero es una visión un poquito parcial, o a veces incluso un poco dulcificada de la realidad. ¿Qué situaciones se nos pueden dar con una persona que tenga Asperger, y sobre todo, cómo debemos reaccionar? Porque claro, es importante el pensar que a lo mejor a nosotros nos sorprenden cosas y no sabemos reaccionar, pero también es cierto que la integración tiene que ser parte de dos, debe ser al 50%, que si nosotros no reaccionamos bien, esa persona, la que tiene síndrome de Asperger en este caso, se va a sentir doblemente descolocada en una situación socialmente establecida, ¿no? Cuéntanos, ¿qué situaciones se nos pueden dar y cómo podemos contribuir nosotros también a normalizar estas situaciones? Nosotros, como te decía, desde Asperger intentamos enseñarles muchas habilidades sociales, para que precisamente ellos puedan adaptarse a este entorno. Pero sí que a veces, que encaucen la situación, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces nos encontramos, pues eso, gente pues que desde señalar, mirar, observar con desconcierto, ¿vale? Son situaciones que simplemente pues ha habido un malentendido social. Normalmente, pues eso, dando tiempo, pausa y explicando la situación, no solemos tener mayor problema. Tenemos el tráiler de ese corto que vamos a ver esta tarde. Si te parece, Judith, ¿lo vemos y seguimos hablando? Estupendo. Vamos allá. Soy como tú. Siento como tú sientes. Río como tú ríes. Lloro como tú lloras. Amo como tú amas. La única diferencia es que tengo síndrome de Asperger. Entonces, que todo el mundo va a lo negativo, cuando ellos pueden pues, ser grandes genios en lo que llevan en su interior. Me lo estuve pensando mucho y estoy pues de ser youtuber. Me gustaría arreglar cosas. Veterinaria. Sí, veterinaria. Ser escritor de libros. Ser astronauta y ser policía. Ser la mejor escritora del mundo. Siempre lo he soñado. Todos somos diferentes. Tan diferentes y tan iguales. Yo antes te preguntaba qué situaciones se nos podían dar y cómo tendríamos que reaccionar nosotros, pero también es cierto que quizá la situación más directa es cómo llegamos a la conclusión de que alguien cercano a nosotros, nuestro niño o el niño de una amiga, puede tener Asperger, porque pese a que todos somos diferentes y todos somos iguales y sentimos lo mismo, es cierto que para vivir en esta sociedad hay que encaminarlos y darles esas claves tan importantes para el día a día, y por lo tanto la ayuda precoz es fundamental. ¿En qué debemos fijarnos? Normalmente la principal dificultad se encuentra en la interacción social. Si nosotros vemos un niño que no busca contacto con sus padres, que incluso rehúye un poquito de este contacto, que tiene dificultades emocionales, no interpreta bien las emociones, a lo mejor se ríe cuando le están riñendo, o tiene unas rabietas, unos descontroles demasiado emocionales que no sabe canalizar. Si tiene intereses o rituales muy marcados, muy absorbentes o no acordes a su edad, nos pueden dar unas primeras claves o unas primeras señales para fijarnos.
En todo caso, para identificar cualquier síndrome del espectro autista, casi todas estas claves nos sirven, ¿no? Los comportamientos obsesivos. Además, bueno, por lo que yo leía, tú me lo confirmarás, es un síndrome muy heterogéneo. Pueden darse determinados síntomas o determinadas circunstancias diferentes en cada niño o en cada persona, ¿no? Efectivamente, la sintomatología varía muchísimo de unos a otros, pero el foco fundamental y donde encontramos más dificultades es siempre en la interacción social. Son niños que quieren esa interacción social, pero a lo mejor no saben cómo acceder o cómo realizarla de manera adecuada. Aunque hablabas del nivel de inteligencia, que normalmente es medio o incluso alto, sí es cierto que, voy a decir ventaja, por decir algo, la ventaja de estas personas es la capacidad de concentración, ¿no? Que quizá nosotros, pues precisamente por tantos sentimientos y pajaritos en la cabeza, muchas veces nos despistamos con cualquier cosa y ellos, creo que es una cualidad, no sé si lo explico bien, no sé si unificada, se pueden concentrar más. Bueno, en su foco de interés normalmente son personas que tienen un foco de interés muy fuerte y muy marcado, y en ese ámbito sí son capaces de estar plenamente concentrados, adquieren muchísima información, la conservan, son auténticas enciclopedias. Pero cuando el tema no es de su interés, aparecen problemas con las funciones ejecutivas, de planificación, abstracción, que normalmente se compensan con una capacidad memorística muy elevada. ¿Cuánta gente esperáis hoy en la presentación del corto? Esperamos que venga mucha gente a verlo y para sensibilizarse. Recuérdanos, porque creo que podemos ir si estamos interesados en conocer algo más, y por qué no en un documento audiovisual que es más que interesante. Recuérdanos dónde y a qué hora. Es en la calle Venezuela, en Salesianos, a las 8 y 8 y media. 8 y 8 y media, perfecto. Judith, muchísimas gracias por haber venido, encantada de haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti. Y ustedes no se me muevan de ahí, porque enseguida vamos con Víctor Mora y también con esos apuntes de ópera que les prometía. Teníamos con nosotros ayer a Verónica Tellado, que es la soprano de la ópera que este sábado se va a representar en Vigo, y ella nos daba las claves sobre la misma. Pues bien, las características como atractivo para Vigo de esta ópera, pues son más que nada la historia, ¿no? Es una historia para todo el mundo, que todo el mundo en su vida ha vivido, por así decirlo. Es una historia de amistad, de amor, y es todo pasión. O sea, al final, pues como todo el mundo sabe, termina mal porque ella muere, pero pero es una historia de amor. Entonces realmente todo aquel que quiera ir a disfrutar, a sentir, a emocionarse, pues que vaya, porque de verdad que merece la pena, merece la pena. Yo creo que es para todos los públicos, porque piensa que, bueno, para esta ópera se trasladan más de 100 personas, entre coro, personajes, equipo técnico, o sea que se monta un espectáculo que aunque sean niños se van a quedar asombrados. O sea, es muy bonito, muy interesante, y es una historia al final de amistad, de amor, y es para todo el público. Son casi 2 horas de duración, no llega, es algo menos, lo que pasa que sí que hay algún descanso, entonces pues bueno, es como que te da tiempo a procesar, ¿no? Son 4 actos y
Y qué decirte, pues que en cada acto suceden cosas diferentes. En el primero es la historia de amistad entre el grupo de amigos que viven en el mismo piso y se conocen los protagonistas, se enamoran. Todo esto sucede en Nochebuena. Entonces, pues bueno, se va desarrollando así el segundo acto. Se van a celebrar la Nochebuena, en el tercero se discuten y en el último pues se muere. El montaje, la escenografía. A ver, esto es una productora que se traslada aquí a Vigo con más de, como te he dicho antes, con más de 100 personas, entre equipo técnico, orquesta, cantantes, con todos los decorados, vestuario, todo. O sea, es un espectáculo realmente, con todo escenificado. Es realmente como si vieras una película. Además va a tener subtítulos, con lo que a pesar de ser en italiano, como es el idioma original de la ópera, pues la gente lo va a poder entender, todo lo que están diciendo los cantantes. Y bueno, es maravilloso, es maravilloso. Además es la Orquesta Nacional de Moldavia, que es la titular, que es una de las más importantes del mundo. Y bueno, los cantantes son todos excepcionales. Sí, es la primera vez que venimos a Vigo y bueno, en concreto yo con esta ópera, y seguro que será un éxito, y esperamos sobre todo que la gente venga para emocionarse. O sea, es lo que pretendemos, ¿no? O sea, es transmitir emoción, amor y que la gente sienta, que al final es de lo que se trata la ópera, no es de ir a sentarse 2 horas, ver cómo alguien canta y no te enteras, no. Es llegar allí, escuchar una orquesta maravillosa, unos cantantes espectaculares y sentir, ¿no? Que te llegue dentro, que se te pongan los pelos de gallina y diga, wow, ¿qué es esto? Continuamos y tenemos ya con nosotros a Víctor Mora. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, aunque bueno, bien aquí en este plato con estos focos estoy estupenda, pero tremendo el frío que hace en la calle, y quiero que hablemos de este asunto. ¿Qué te parece? Oye, cuando quieras. Venimos a hablar del tiempo. Precisamente con estos focos parece que vamos a confesar. Bueno, hace un calor aquí que ustedes no se pueden imaginar el calor que tenemos en la localidad de Vigo, da igual qué día del año sea, en febrero, plena ola de frío, da igual, vénganse para aquí que podríamos estar. No estamos en camiseta de manga corta porque el tiempo, no sé, daría raro, sería extraño, pero vamos, que podríamos. Vamos a hablar del frío y de cómo afecta a los animales, a sus animales de compañía, pero antes tengo un par de preguntas que ya anunciaba que íbamos a hacer en estos momentos, así que voy con ellas, recordándole a ustedes que si quieren hablarnos,
ustedes son prioritarios, o sea que dejo de hablar del frío y les respondo la llamada. Pueden hacerlo en el 986-900-924. Por correo electrónico nos llegaba la pregunta de Sonia, que dice que su cocker tiene 1 año y medio y aún no ha tenido su primer celo. ¿Es normal? ¿Qué edad es la ideal para cruzarla? Pues mira, la verdad es que debe pasar algo y era bueno acudir al veterinario porque normalmente tienen el primer celo a partir de los 7 meses, sobre todo estas razas medianas. Las razas pequeñas son más precoces y tienen el celo antes, pero entre 7 meses y 12 meses ya debería haber tenido el primer celo y bueno, pues a veces hay que hablar con el veterinario para hacer un estudio hormonal, ver un poquito qué está pasando y ver qué podemos recomendar a Sonia en este caso, ¿no? Porque, bueno, primero es solucionar que tenga el primer celo y luego ya plantearse cruzarla pues al tercer celo o algo así, que me está preguntando un poco cuándo es buen momento para que tenga la primera camada, ¿no? Otra pregunta, Carlos, y esta es bastante graciosa, yo te la leo. Mi hijo está empeñado en adoptar ranas de estanques cercanos. Yo le digo que no podemos tener las ranas en casa, pero por si alguna vez se empeña de verdad, ¿sería posible que comen? ¿En qué hábitat tenerlas? Bueno, la verdad es que no conozco. Pero la rana es raro, no conozco porque sí que es, la verdad, es una pregunta bastante atípica y como sabes, comen moscas, comen insectos y viven un poco en las charcas. Y me parece que en cautividad, como está planteando... Será complicado, ¿no? Yo creo que por Carlos ya es consciente y por eso le dice al niño que no, que en principio no se puede tener ranas en casa. Yo hablaría con el niño y, bueno, dirigiría un poquito esos gustos. Y, bueno, una iguana o algo así, que es verde también. Sí, porque además cuando se ve que tiene unos gustos un poco que se sale bastante del perro o del gato, que es lo que piden el 90% de los niños, el resto piden nuevos animales de compañía, como conejos, tortugas y... En este caso de las ranas, sobre todo lo que trataría es de educarlo en positivo, es decir, mira, estos animales no deben salir de su entorno, viven muy bien donde están, no se adapta muy bien a vivir en cautividad y le justificaría y entendería perfectamente que... ¿Cómo se nota que Víctor, además de veterinario, es padre y que sus niñas son buenísimas? Porque seguro que el mío ya se monta él solito el estanque en la bañera, sin problema ninguno. Dicho esto, las ranas lo que seguro que están pasando es mucho frío estos días. A ellos no les importa porque están acostumbradas a vivir fuera en los estanques, que es donde deben estar, hijo de Carlos. Pero lo cierto es que nuestros animales de compañía se ven afectados por los cambios climáticos y sobre todo por este frío. ¿En qué les afecta? Y este tipo de soluciones, como ponerles abriguitos, ¿es una mera pijería o realmente es útil? Hombre, es muy útil, ¿eh? Quiero decir que al principio... Y llevamos años, es muy pijo, pero también útil. Llevamos años promocionando un poco estas prendas de abrigo, estos impermeables para la lluvia, que precisamente vienen muy bien para nuestras mascotas porque realmente en casa vives a 20 grados y en algunos casos como este a más, y para la mascota estar cerca al radiador y de repente bajar a la calle como esta mañana, lo que nosotros, 5 grados, realmente el contraste es matador. Y sobre todo para algunos perros muy jovencitos, pero sobre todo muy mayores, esto da muchos problemas, ¿no? Sobre todo algunos perros que tienen problemas articulares, artritis, artrosis, problemas en la cadera, en la columna, en los codos. Todo esto resta mucha movilidad. El vivir aquí nosotros a nivel del mar, con este frío húmedo, la verdad es que a los perros le afecta bastante. Y luego, a las personas, por lo que veo, ¿no? Básicamente son los síntomas. O sea, nosotros en la clínica que hago mucha rehabilitación, mucha acupuntura y que tratamos a muchos, bueno, cantidad de perros que tenemos que van súper bien y se han recuperado y hacen una vida prácticamente normal, la vida que hacían antes de tener la lesión que tratamos, pues con este frío, con esta humedad, vuelven a tener así ciertos bajones, ¿no? Y también vemos muchos problemas respiratorios, muchas toses, complicaciones de cardiópatas que teníamos estabilizados y que iban muy bien con su medicación, con su alimentación, con sus pastillitas, de repente empieza a haber más toses y en el caso de los gatos, sobre todo estos gatos que ves en la calle, que viven y que tienen sus colonias, que atienden estas personas maravillosas, estos ángeles que dan de comer a los gatos, pues al final vemos que hay mucha gripe felina,
muchos calicivirus, herpesvirus, de estos virus que te habla el pediatra, que en veterinaria también ponemos nombre, y que al final producen rinitis, conjuntivitis, mocos, y al final tienen ese gripazo felino y es súper contagioso, ¿no? Entonces, por lo que veo, como los adultos, lo principal es la prevención, y para prevenir una de las cosas es evitar esos cambios de temperatura y al final abrigarlos. Y al final abrigarlo y evitar a veces esas horas tan duras, ¿no? Bajarlo muy pronto o muy tarde, o cuando sube a casa secarlo muy bien y caldearlo muy bien, ¿no? Y mucho cuidado en la calle. Esto será como nos pasa con los niños, ¿no? Que cuando él asume que tiene que llevar el gorro y que no puede sacárselo, con un perro es básicamente lo mismo, que primero se revolverá, sobre todo si el perro ya es adulto y vamos a tomar este tipo de prevención a partir de ahora, primero rechazará que le pongas algo por encima, pero después acabará asumiéndolo, ¿no? Lo lleva muy bien, ¿eh? Al principio no le gusta nada y es algo impuesto, pero acaba agradeciendo un montón, ¿no? He leído un estudio, Víctor, que bueno, es un poco la confirmación de lo que todos sabíamos o nos imaginábamos, que los animales detectan perfectamente nuestro estado de ánimo y que incluso podemos llegar a contagiarnos. Pues sí, la verdad es que este estudio lo que hace es confirmar un poco lo que nosotros veíamos, porque el perro, cuando llegas a casa eufórico, o cuando has tenido un mal día en el trabajo, o cuando vienes de bajón, ¿no? Cuánta gente nos cuenta en la clínica, cuántos pacientes dicen, cuántos clientes en este caso, ¿no? Tienen que agradecer a nuestro paciente haber salido de una depre profunda y, bueno, haber socializado un poco, haber mejorado mucho su vida, porque no se movían, es decir, estaban en casa tirados y de esta forma, gracias a la mascota, han salido. Y este estudio precisamente demuestra cómo conectamos más con nuestras mascotas y cómo detectan nuestro estado de ánimo, esa felicidad, o cuando estamos de bajón, que nos mueven, que nos movilizan. En este estudio precisamente han cambiado un poco la lengua a la que estaban acostumbrados estos perros labradores, precisamente, estaban acostumbrados a su lengua inglesa y han hecho el estudio con lengua portuguesa. Y seguían detectando esos estados de ánimo. No era que entendiesen lo que les estábamos contando o estaban contando, sino que entendían el comportamiento físico, ¿no? Las típicas palabras de comidita, o vamos a la calle, o enseñamos a correr, sino que también con otra lengua, con otro idioma, detectan mucho, igual que detectan cuando alguien tiene miedo, especialmente miedo, o cuando, bueno, y ya no te digo nada, detectar sustancias prohibidas, o cuando están buscando a personas en catástrofes, o incluso esos animales que entrenan para detectar tumores, ¿no? Ese sexto sentido de los animales. Víctor, nada más, seguimos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy buena semana, María, para todos. Y gracias a ustedes por continuar al otro lado del televisor. Mañana más aquí en Plato Abierto y a la misma hora, a las 2:30, les espero. Un beso.